a Reúna. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes y me gustaría que levantaran la mano todos aquellos que alguna vez han escuchado hablar de Reúna. A ver qué les suena. ¿Sí? Como un 30 o 40%. Igual está mejor de lo que yo esperaba. Y digo esto porque en realidad uno de los ejercicios que a nosotros más nos cuesta es dar a conocer lo que nosotros hacemos. Y de hecho, para que ustedes se hagan una idea, solo hoy, en este momento, sus datos, todos los que están conectados a la red de Wi-Fi de nosotros, están pasando sobre nuestra infraestructura, porque la Universidad Austral es una de las que está conectada directamente con nosotros. Vamos a ver qué se hace con este cablecito. Entonces, yo les voy a contar un poco sobre Reúna para que nos conozcan, sepan lo que hacemos, sepan la infraestructura que nosotros tenemos. Esta presentación está súper orientada al tema de astronomía, pero obviamente la astronomía no es la única ciencia que nosotros apoyamos en el fondo. Nosotros estamos enfocados en todos los ámbitos de la ciencia en los que ustedes pueden trabajar, así que de hecho si ustedes tienen un trabajo o algún experimento que ustedes estén desarrollando en el ámbito de las redes y nosotros los podamos apoyar, desde ya les dejo la invitación para que se acerquen a nosotros. De hecho, parte de lo que nosotros hemos hecho en el pasado es hacer experimentación sobre, por ejemplo, protocolos nuevos, hemos hecho experimentación sobre redes SDN, ¿okay? Entonces, un poquito sobre Reúna. Bueno, Reúna es una corporación sin fines de lucro que nace por allá por el año 1990 a la vera de un proyecto Corfo que buscaba traer el Internet a Chile. Así que Reúna fue la institución, o el proyecto más bien, que trajo Internet a Chile. Esto fue liderado por la Universidad de Chile, pero eran varias universidades que formaron este proyecto y lograron esta meta. Hoy día la corporación está formada por 19 universidades, ahí están prácticamente todas las del CRUCH, pero aún nos faltan algunas, sobre todo algunas públicas que nos gustaría que se incorporaran también. Hay 5 centros astronómicos, como les decía, es parte súper importante de lo que nosotros hemos hecho en términos de infraestructura, porque además de que ellos contribuyen con una gran cantidad de datos, también nos ha posibilitado obtener los recursos para las ampliaciones que se han hecho en nuestra red. Les voy a contar un poquito más en unos minutos. Tenemos 11 centros de investigación que van desde la área desde astronomía, medicina, tenemos el centro de modelamiento matemático, por ejemplo, donde está instalado uno de los supercomputadores que hay en Chile, que es el NLHPC. Nosotros lo conectamos directamente a nuestra troncal, de manera que, por ejemplo, alguien que está haciendo un experimento acá en la Universidad Austral, quiere ir a conectarse a este supercomputador, lo hacen a través de la infraestructura de nosotros, y la idea de esto es que el tráfico que ustedes consumen en esta conexión, digamos, está totalmente abierto, o sea, pueden ocupar todo lo que físicamente les dé el cable. En el caso acá de Valdivia tenemos 2 gigas por ahora, pero no descuenta el tráfico que ustedes, por ejemplo, o que contratan la universidad para ir a Google, a Facebook, digamos, a todo el resto del Internet comercial, por llamarlo de alguna manera. Entonces esa es como la gran riqueza. Hoy día estamos con 37, 38 instituciones en total, y bueno, y a través de nosotros se pueden conectar con 40.000 instituciones de investigación a nivel global. Entonces la idea es que todo lo que está relacionado con el ámbito de la investigación, idealmente esté conectado a nosotros. Ahora, una pregunta que nos hacen súper seguido es, bueno, ¿por qué conectarse a ustedes y no conectarse a un proveedor normal, digamos, llamémoslo telefónico, un Entel, un Claro? Y la respuesta es que el servicio que damos nosotros es un servicio que, para empezar, no tiene una reventa y tiene mucha mejor característica en el desempeño, digamos, técnico del enlace de SIM. Nosotros propiciamos mucho que la conexión hacia las instituciones, por ejemplo, sea fibra oscura, de manera que no hay equipos del proveedor entre medio, sino que hay solamente un salto entre la UH, en este caso, de nuestro nodo de presencia. Y además nosotros hacemos una segmentación de todos los anchos de banda, de manera que la conexión entre la institución y otra institución sea lo mejor posible.
requisitos de nosotros somos 20 personas y tenemos paridad de género, somos 50 y 50. Somos una institución bastante joven, creemos, o nos sentimos jóvenes. Estamos entre los 35 y los 44 años, la gran mayoría. Y como les decía, ya llevamos más de 25 años hoy día trabajando. Entonces, un poquito de dónde nos vemos nosotros que apoyamos hoy día en el tema de la ciencia. Principalmente nuestro core, digamos, de lo que hacemos en el día a día está relacionado con la conectividad. ¿Ya? Tenemos una red de instituciones que están interconectadas entre sí, donde les comentaba yo que estos datos, digamos, que tienen una prioridad tal que no compite con los datos comerciales que contrata la universidad, de manera de facilitar el ancho de banda. Pero también hoy día somos muy fuertes en el tema de también brindar los datos, digamos, públicos, comerciales, commodity que se llama. Ya cuando ustedes van a la Tercera, cuando ustedes van a Cisco, cuando ustedes van a Facebook, cuando ustedes van a Google, ese tráfico también pasa por nosotros. Antiguamente eso no era así, prácticamente todas las instituciones conectaban un proveedor local, comercial para hacer esto. Pero nosotros hemos hecho acciones que de alguna manera ha mejorado la percepción, el uso que le da o que le damos en el ancho de banda hacia la institución. Por ejemplo, muchas instituciones hace algún tiempo comenzaron a migrar sus correos hacia Gmail. Entonces lo que pasó ahí es que estaban súper felices las instituciones porque de alguna manera dejaron de tener 3 racks de servidores solamente para dar casillas de correo a esas instituciones y se los pasaron a Gmail. Pero el problema que hubo ahí es que no todas pensaron en la carga que esto iba a tener en su ancho de banda, porque ahora la conectividad antes que era local, el centro de datos local, ahora tenía que ir hacia internet. Entonces, una de las acciones que hicimos nosotros fue que comenzamos a identificar estos proveedores de contenidos que se llaman y tratamos de hacer un peering directo con ellos. Hoy día tenemos un peering con Google, con Facebook y con Microsoft. ¿Y qué significa esto? Significa que este tráfico, que es súper importante, digamos, importante en volumen para las instituciones, ya no sale a través de un internet comercial internacional que se paga, y en Chile no es tan barato como estamos, digamos, que al extremo de Sudamérica, los enlaces que hay que contratar para tener un ancho de banda, digamos, internacional, generalmente es puesto en Miami, así que nosotros somos los que recorremos la mayor cantidad de kilómetros, por decirlo de alguna manera, para llegar a este sitio. Por tanto, para nosotros generalmente es uno de los más caros de la región. Pero como nosotros hacemos peering local con estas grandes instituciones, en realidad ese tráfico ya no se va a Miami, sino que nosotros lo entregamos directamente acá en Santiago. Por tanto, todo ese ancho de banda internacional que antes las instituciones contrataban, ahora se libera y la conexión digamos, es mucho más cercana. De hecho, cuando hacíamos pruebas pasábamos de tener, por ejemplo, 45, 50 milisegundos hacia Google, pasamos a tener 0. Propiciamos también otro tipo de servicios como son EduRoam, no sé si todos lo conocen, es básicamente un esquema de identificación local en los cuales su institución está inscrita a EduRoam, por tanto cuando llegan acá, por ejemplo, si la UH estuviera en EduRoam, yo estaría conectado inmediatamente sin que tuviera que pasar por un esquema de Wi-Fi. Tenemos en Chile ya hay varias instituciones que lo han implementado, como la Chile, la Católica, etc. También tratamos de dar servicios de videoconferencia. Sabemos que es algo que las instituciones utilizan muchísimo y de hecho ahora estamos en un proceso de hacer un upgrade de nuestra plataforma. Y también incursionamos un poco en el tema de los cursos de Moodle, donde tenemos una plataforma que se llama Studia. Y ahí, bueno, los invito, si es que tienen algún curso que ustedes hagan o estén trabajando, lo pueden subir en nuestra plataforma. Y por cierto que tenemos más servicios hacia los socios que están orientados a las áreas de TI, porque bueno, nosotros como llevamos tanto tiempo trabajando en esto, hemos acumulado bastante conocimiento, así que trabajamos súper cerca con las áreas de TI de las instituciones de manera de apoyarlos en su día a día. Nos hemos dado cuenta que de alguna manera, si la red interna no funciona bien, no importa que nosotros llegamos con un cañón de 10 gigas, igual la percepción del usuario no va a ser la mejor si es que la red interna no funciona. Entonces, todos estos desafíos que tenemos de alguna manera los hemos ido trabajando, por un lado ampliando las capacidades que tenemos en nuestra troncal,
tratando de bajar las latencias para la investigación, por ejemplo, para algunos centros astronómicos es tremendamente relevante mantener una latencia lo más estable posible. De hecho, pareciera que están todo el día mirando un grafiquito porque cuando algo pasa nos llaman inmediatamente, onda, ¿qué está pasando? No es que no tengan conexión, sino que, por ejemplo, la latencia salta de 50 a 80 milisegundos y nos llaman inmediatamente. Estabilidad en las transferencias, acceso federado, lo que les decía, un poco de Durán, y por cierto también la movilidad. Bueno, acá no se nota muy bien, pero en el gráfico de la derecha están los pics de alguna manera que hemos tenido en nuestra troncal en los últimos 10 años, me parece, esto es del 2006. Y bueno, como se dan cuenta, más o menos alrededor de esta época fue cuando comenzamos a sumar proveedores de contenido. Entonces ahí se ve que en realidad como que la curva cambia y comienza a levantar por todo este tráfico de alguna manera que trajimos a nuestra web. En total el año pasado sobre nuestra red transportamos alrededor de 40 petabytes de información. Algo poco. Esta es nuestra infraestructura hoy día. Tenemos más de 3.000 kilómetros de red. Interconectamos desde Arica hasta Puerto Montt con una variedad de enlaces que van desde 1 giga hasta los 100 gigas dependiendo del tramo en el que estamos hablando. Todos estos puntitos representan un punto de presencia de la red de Reuna. Un punto de presencia significa que nosotros tenemos un equipo ahí al cual una institución se conecta a nosotros directamente. Toda esta red está completamente administrada por nosotros, en el sentido de que todos los equipos que están involucrados en esta red son nuestros y la administración es nuestra. Y por eso una de nuestras áreas más importantes dentro de la corporación es el área de operaciones, porque bueno, la mayor pega, digamos, que tiene esta red es justamente mantenerla funcionando. Entonces les cuento un poquito lo que tenemos entre Arica y Iquique. Tenemos 1 giga, hoy día entre Iquique y Antofagasta tenemos 2. Aquí hay un punto súper importante que es Antofagasta, que es donde interconectamos no solamente a las instituciones que están en esa ciudad, sino que también interconectamos ahí a Alma y ESO. Bueno, ya les voy a hablar un poquito más adelante de esas conexiones también. Entre Antofagasta y hasta Santiago, hoy día tenemos un lambda de Lotus 2 de TIG, y entre La Serena y Santiago es donde de alguna manera hemos tenido la mayor cantidad de crecimiento producto de las instituciones que están instaladas en ese lugar. Hoy día hay 100 gigas, que es como la carretera principal. Tenemos otros 10 gigas que digamos que es nuestra secundaria, y además tenemos una tercera protección que también es de 10 gigas. Entre Santiago y hacia el sur tenemos implementada una red en fibra que llega hasta Temuco, donde tenemos un 100 gigas entre Santiago y Concepción y un 10 gigas entre Santiago y Temuco. La idea que nosotros tenemos con este tipo de redes es que de alguna manera democratizar el acceso a la infraestructura, porque para una institución que está tan alejada, por ejemplo como Temuco, es súper difícil poder acceder a una capacidad de 10 gigas con un proveedor normal, digamos. La cantidad de dinero que eso le costaría a la institución es tremendamente costoso. Entonces la idea de esta corporación es de alguna manera hacer sinergia, aunar esfuerzos de manera que se construya una infraestructura que les sirve para todos. ¿Bien? Entonces ahora me pongo el sombrero del ámbito astronómico y les cuento un poquito de cuáles han sido los proyectos en los que nosotros hemos trabajado. Bueno, está claro que la cantidad de generación de datos que tenemos en Chile producto de los centros astronómicos es enorme. Hasta hace un tiempo, digamos 10 años atrás, muchas de estas instalaciones funcionaban con una red a pie, digamos. O sea, había una persona que se dedicaba básicamente a poner discos duros, captar los datos de la noche, sacar el disco duro y mandarlo a Alemania para su procesamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, los proyectos que nosotros hemos llevado a cabo creemos que han sido tremendamente relevantes para apoyar el objetivo que tienen estas instituciones. ¿Ya?
particular, voy a comenzar con el primero, con el que hicimos una gran infraestructura, que es eso, o más bien Paranal, donde interconectamos dos cerros. Por un lado el cerro de Paranal, que es donde está el observatorio más grande, y el cerro Armazones, que es donde está otro observatorio más pequeño, que de hecho lo utiliza en conjunto UCM con una institución alemana. Y la idea fue hacer un proyecto que de hecho se llamó EVALTO, que mejorara las condiciones de conectividad que tenía este centro astronómico. Ellos hasta antes de este proyecto utilizaban básicamente radiofrecuencias que no les permitían tener un ancho de banda lo suficientemente estable y robusto para, por ejemplo, poder bajar todos los datos que se generaban durante la noche, sino que igual tenían que recurrir a esta suerte de red a pie donde ponían discos y sacaban discos todo el día, básicamente. Entonces lo que se buscó con la construcción de esta red es crear un acceso de alta capacidad que fuera lo más confiable posible para que el observatorio de alguna manera dejara de trabajar en esta modalidad de red a pie. Entonces, este proyecto tuvo tres patitas. Hay uno que es local en Antofagasta, que es, bueno, primero interconectar el cerro mismo con nuestro polo más cercano, que en este caso está en Antofagasta. Para eso se tendieron dos fibras ópticas entre estos sitios. Tiene otra componente que va entre Antofagasta y Santiago. De hecho, digamos, el headquarters de eso está en Santiago, en Vitacura. Entonces era necesario trasladar los datos desde el observatorio mismo hasta Vitacura. Entonces tenemos un tramo local entre Antofagasta y el observatorio, un tramo de larga distancia entre Antofagasta y Santiago, y por último también un tramo local en Santiago para hacer la conectividad local. Les decía que estos proyectos son importantes para nosotros porque nos aportan financiamiento. Este proyecto fue, sus dineros vinieron de un fondo que se llama el FP7, que en el fondo lo aporta la Unión Europea. Y la gracia de esto es que es una infraestructura que no solamente fue creada para Paranal en este caso, sino que también se crea con la visión de que otros proyectos que puedan venir en el futuro también pueden hacer uso de esta infraestructura. Escucha, mis fotos no van a ser tan entretenidas como las de Denis. Bueno, para esto se hizo la construcción de la fibra. Ahí tiene un montón de complejidades porque hay que atravesar carreteras, etc. Y como les decía, tiene también la componente de larga distancia, en la cual conectamos desde Antofagasta hasta Santiago, y nosotros hacíamos bajadas también en servicio en Copiapó y La Serena. En ese momento teníamos la Universidad de Atacama que se conectaba en Copiapó. De hecho, lamentablemente la Universidad de Atacama se desconectó de nosotros, así que este no dejó de existir. Y en La Serena tenemos, además de la Universidad de La Serena, está la gente de Aura que administra el Observatorio Cerro Tololo. Y esta infraestructura fue tremendamente importante para nosotros porque fue la primera vez que conseguimos no solamente tener un servicio de capacidad, digamos, hasta antes de este proyecto. Nosotros lo que hacíamos es que íbamos con un proveedor de servicio y le pedíamos, oye, ¿sabes qué? Necesito 2 gigas, y el proveedor era el encargado de alguna manera de gestionar esos 2 gigas. Cuando se consigue esto, en el fondo lo que conseguimos es tener un poco de espectro sobre la infraestructura del proveedor. Entonces, la gracia o la promesa que tenía esto es que, como era ese espectro, eventualmente nosotros podíamos crecer cuando ellos crecieran. Es decir, con la misma plata que se pagó, hoy día podía tener un 10 gigas y mañana podía tener un 40. Ahora bien, en el tiempo nos dimos cuenta que eso no fue tan factible, pero sí tenía otra componente interesante, que es que Paranal, en este caso eso, deseaba que sus datos o más bien no querían que ese dato que ellos tomaban nosotros tuviéramos acceso a. Con esta tecnología, como es física en el fondo, nosotros no podemos abrir este dato sin colocar más equipos entre medio, digamos. Entonces ahí ellos también, como era la primera vez que hacíamos un ejercicio efectivo, para ellos también necesitaban de alguna manera algunos resguardos, por decirlo así, con los datos que ellos capturaban.
Pero como todo bueno tiene algo malo, como es un Node 2 y está abierto en capacidades de 1, en realidad del 10 GB teórico que existe sobre esa frecuencia, en realidad solamente podíamos ocupar 8, básicamente por el orden en el que se asigna, digamos, la estructura para formar estos 1 GB que eran sobre este disco. Pero aún así fue tremendamente interesante para nosotros porque nos permitió primero trabajar con una infraestructura nueva, con equipamiento nuevo, que es equipamiento de WDM, y de alguna manera esto también nos abrió las puertas para los siguientes proyectos que iban a venir después. En este caso utilizamos equipamientos de la marca Siena, una marca canadiense, y son equipamientos ópticos de WDM que, como les decía, nos permiten sobre un Node 2, que es el estándar para una capacidad de 10 GB, abrirlo en 8 canales de 1, de los cuales 2 estaban, o están, de hecho, para NAL, 2 quedaron para Reuna, es decir, quedamos sobre este 10G, quedamos con 2 para Reuna, 2 para NAL, y quedaron 4, digamos, en el aire para futuros proyectos que van a venir. El siguiente proyecto en el que trabajamos fue ALMA. Básicamente lo que hicimos acá fue algo muy parecido a lo que se hizo con Paranal. Un tramo de construcción de fibra entre Calama y el Valle de Chasnaltó. Una parte entre Calama y Antofagasta, que es un Node 2, otra frecuencia. Y en Antofagasta se suma el tráfico hacia nuestra infraestructura que ya habíamos construido en Evarso. Significa que Evarso más o menos se construyó en el año 2008-2009. En 2014 trabajamos en ALMA y aún estaba ese recurso disponible de alguna manera. Por tanto, ya era mucho más fácil hacer la conectividad. El tramo más complicado, digamos, que es entre Antofagasta y Vitacura, en este caso, porque ALMA está pegado a eso en las mismas instalaciones en Santiago, ya está básicamente cubierto. Entonces, lo único que hubo que trabajar era un tramo local entre Antofagasta y ALMA, donde se tendieron ahí alrededor de 150 kilómetros de fibra nueva. Se tendió, igual es bastante doloroso de alguna manera porque se hizo a un costado de un gasoducto. Así es que al ser al costado de un gasoducto tiene como todo pros y contras. El pro es que ya había mucha carretera construida, así que era, comillas, de fácil acceso. El contra es que no es tan fácil conseguir los permisos para dar de alta esa infraestructura. Así es que, de hecho, ahora hace muy poco, desde el 2014, recién se tuvieron todos los papeles para dar el ok formalmente para utilizar la infraestructura, aun cuando ya el observatorio desde ese año ya está conectado y pasando datos sobre nuestra red. Aquí un poquito más de detalle. Bueno, generalmente Reuna históricamente ha trabajado mucho con un proveedor que es Telefónica. Bueno, voy un poquito más atrás otra vez. Cuando Reuna de alguna manera nace y trae internet a Chile, eventualmente Reuna se convierte también en un proveedor de internet comercial. Digamos, estamos hablando por allá por el año 94, 95, seguro. Aquí casi pura gente joven, pero los más antiguos se recordarán que tuvieron probablemente su primer correo fue @reuna.cl. Era básicamente porque era el único proveedor. Eventualmente el mercado maduró y Reuna decide soltar el nicho comercial, digamos, y abocarse nuevamente al tema académico. Y ahí es cuando se forma un lazo un poco más estrecho, más especial con Telefónica, que fue el que absorbió el lado comercial de Reuna. Entonces, muchos proyectos que nosotros hacemos están con Telefónica porque de alguna manera ya tenemos una historia de trabajo en conjunto. Y es súper importante que los proveedores entiendan a qué se dedica Reuna, porque a nosotros no nos pueden cobrar lo mismo, por ejemplo, que le cobran un banco. Nosotros no generamos ese volumen de plata, por decirlo de alguna manera. Así que es súper importante que nosotros no nos vean como un competidor, sino más bien como un aliado. Y en ese sentido, Telefónica es uno de los pocos que han logrado entender eso a través del tiempo. Entonces les contaba que, bueno, está hecho todo este tendido, Antofagasta, Calama, ALMA, y también en la parte de abajo, este es un anillo óptico que nosotros tenemos en Santiago.
Se llama anillo óptico porque todos estos 4 puntos están encerrados, de alguna manera están anillados con oscura. Y estos puntos son tremendamente importantes para nosotros porque, por un lado, está el sitio donde llega el tráfico desde el norte, está la conectividad desde Alma, perdón, el sitio donde está eso y Alma en Santiago. Está el nodo de Telefónica y también hay un nodo que nosotros llamamos Level 3. No sé si les suena, que ahora de hecho es CenturyLink, uno de los data centers más importantes en Santiago, básicamente porque es donde llegan los enlaces internacionales, digamos. ¿Okay? Entonces, el tráfico de alguna manera, si bien llega hasta las instituciones, hasta las instalaciones de Reuna, eventualmente va hasta este data center, que es donde está físicamente el enlace internacional. Además, aquí hay una línea entrecortada, que es un anhelo de nosotros. Como ya está construida toda esta infraestructura, digamos, llegando prácticamente hasta el borde con Argentina, lo que nosotros esperamos es que en algún minuto podamos cerrar este enlace por Argentina para crear un anillo, digamos, y respaldar nuestro tráfico. En general en Chile es súper difícil hoy día respaldar los tráficos. ¿Por qué? Porque tenemos una sola gran carretera que es por donde todos los proveedores de internet básicamente tienden sus cables. O lo tienden por la vereda oriente o por la vereda poniente, pero básicamente al mismo cable lo separan 4 metros, digamos. Y ha pasado que, sobre todo aquí en el sur, nos ha pasado que, por ejemplo, hay un incendio forestal y el incendio arrasa con los 2 lados de la fibra, digamos, entonces, comillas, desconectan el país. Pasó también, no sé si alguno se acuerda, con el aluvión que hubo en Chañaral, también se llevó a todos los postres desde la cordillera, desde Cordillera Mar, así que otra vez quedamos totalmente desconectados. Entonces, tener una salida redundante que pase por Argentina de alguna manera nos da una mayor solvencia para los datos que nosotros estamos traficando y es uno de los esfuerzos que estamos llevando adelante. Cuando conectamos Alma, de alguna manera nos quedamos con la idea de que solamente era Alma que iba a estar allá. Pero al poco andar nos dimos cuenta de que el Valle de Chagnantó, como decía Denise, hay un montón de otros centros astronómicos que están conectados ahí. Entonces, hoy día estamos haciendo esfuerzos para tener un punto de presencia que ya no va a ser Alma en Chagnantó a 5.000 metros, sino que va a ser Reuna, donde ese punto de presencia se conectan estos otros telescopios más pequeños que están en el mismo lugar. Ahora, vuelvo un poco a lo anterior en el tema de la sinergia, en el fondo hacer que las infraestructuras que se construyen gracias a esos proyectos no son solamente para un proyecto, para una institución, sino que se vea que de alguna manera todo esto apoya al concierto en general, digamos, todo lo que está en este lugar. Entonces, en eso es algo de lo que estamos trabajando hoy día súper fuertemente. Entonces dejamos un poco la región de Antofagasta y nos vamos a Coquimbo. Este es LSST, seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Este centro astronómico a nosotros nos ha impuesto un desafío súper importante por la cantidad de datos que va a traficar durante la noche. Se estima que van a ser alrededor de 20 teras por noche. Y no solo eso, sino que lo que a nosotros nos traspasan es que estos datos tienen que procesarse idealmente en la menor cantidad de tiempo posible, de manera que si se detecta algo, se generan alertas que permitan a otros centros astronómicos, por ejemplo, apuntar sus telescopios a este posible evento que ocurre. Entonces, ¿cómo trabaja a nivel, en términos de los datos este telescopio? Bueno, en la Serena hay 2 componentes, uno que es el centro astronómico en sí, que va a estar ubicado muy juntito con Gemini, que también está en el mismo cerro. Ahí es donde se capturan los datos, el dato después baja hasta La Serena, que es donde finalmente se realiza la transmisión, que va hasta Santiago, donde en este sitio nosotros lo transportamos hasta Miami y hasta el lugar donde se procesan los datos, que si mi memoria no me engaña es Champaign. Entonces básicamente lo que tenemos es que hay una construcción nuevamente de fibra entre La Serena y el cerro
donde hay más o menos 100 kilómetros de fibra que pasa por postes públicos, digamos, por un proveedor de servicios. Y de ahí hay una construcción que pasa sobre el terreno de Aura, por decirlo así. ¿Okay? Luego tenemos la larga distancia que va entre La Serena y Santiago. Y aquí hay un desafío especial para nosotros, porque es la primera vez que nosotros tenemos la capacidad, o más bien la oportunidad de iluminar completamente un segmento de fibra. Como les decía antes, nosotros siempre contratábamos un servicio. Por tanto, quien hace el transporte de estos datos finalmente es el mismo proveedor. Así que hay todo, digamos, una capa de la red que para nosotros es invisible, por decirlo de alguna manera. Pero para este proyecto, dado el volumen de datos que se necesita trasladar, la verdad es que ese tipo de infraestructura o de negocio, por decirlo de alguna manera, no es viable en términos económicos. Entonces, lo que decidimos hacer es licitar dos pelos de fibra, en este caso, que van entre La Serena y Santiago, a un acuerdo de largo plazo, que se llama un IRU. Como Reuna de alguna manera no tiene recursos frescos en el mes a mes, todos estos proyectos se financian de una sola vez, digamos. Hay recursos que llegan, en este caso lo financia la NSF, la National Science Foundation, el CONICET de Estados Unidos, donde ellos le entregan una cierta cantidad de dinero a Aura, en este caso, y Aura a su vez confía en nosotros para hacer esta infraestructura, por tanto los dineros nos lo traspasa a nosotros. Y nosotros con ese dinero lo que se hace es que se hace un acuerdo de largo plazo para estos dos pelos de fibra entre Santiago y La Serena. Y además se compran los equipamientos que se instalan para alumbrar esta fibra. Entonces, digamos que todo lo que ya no hay una renta mensual, sino que hay como una compra de un servicio que igual es un arriendo, pero que se paga una sola vez en el inicio del proyecto. Y también tiene una componente importante en Santiago porque nos permitió mejorar este anillo metropolitano que yo le mostraba en la lámina anterior, porque si bien en la lámina anterior se ve que está anillado, en realidad todos los servicios no era posible respaldarlo porque había un servicio en Ethernet, servicio en DWDM y no era posible de alguna manera bajar servicios sin por ejemplo, violar este acuerdo de confidencialidad que teníamos con eso. Entonces, este es un hito súper relevante para nosotros porque es el primer tramo de larga distancia en fibra oscura que la corporación tiene. Está iluminado en su totalidad con equipos de Reuna. Tiene otra componente interesante que es que ocupa una ruta alternativa, la ruta principal. Si se fijan, va por una ruta interior. Y la ruta principal es una ruta costera, que es la ruta 5. Entonces todos nuestros servicios y del proveedor en general pasan por esta ruta. Por tanto tenemos ahí un grado de respaldo, por decirlo así, ya no pasa a 4 metros, sino que al menos pasa algunos kilómetros más hacia el interior. Este tendido de fibra, obviamente no es algo que hizo Reuna, sino que justamente había una coyuntura en que las grandes telcos de Chile justamente también tienen el mismo problema, en el fondo, a respaldar. Por tanto, se unieron las tres telcos e hicieron este proyecto que se llamó LD3TEC, larga distancia de las tres telcos, donde entre Claro, Entel y Telefónica construyeron entre los tres este tramo, y de esos pelos que le corresponden a Movistar en este caso, nosotros tenemos el derecho de uso de 2 metros. ¿Ya? Entonces, lo que se montó sobre eso es una solución de WDM, donde nosotros podemos pasar hasta 96 canales, de los cuales hoy día estamos pasando 4, que son 2% para LSST y 2% para Reuna. Los equipos que estamos ocupando, bueno, en Reuna somos súper agnósticos a las marcas. En el fondo, siempre que tenemos estos proyectos súper grandes, lo que hacemos es que comenzamos un nuevo proceso de licitación, en el fondo para tratar de buscar el mejor oferente en ese minuto.
por tanto esta no fue la excepción, así que hubo un proceso súper largo ahí de buscar, más o menos fueron como un año, donde se trabajó con distintas marcas, se presentaron 9 fabricantes para este tramo. Y finalmente se seleccionó a la empresa Corian, que es una empresa alemana, con 2 tipos de equipamiento, un SRS3 que se llama, que es un equipo grande, que en el fondo es el que tiene la capacidad de albergar tanto los equipos, digamos, las amplificadoras como los transponders, que en el fondo es el que hace la conversión entre Ethernet y OTN. Sorry, no sé si le estoy hablando en chino aquí. DWDM es la capa de transporte, y la gracia que tiene DWDM es que permite multiplexar los canales que yo puedo pasar sobre estos 2 pilos de fibra para no tener una sola conexión. Ejemplo, si conectáramos equipos Cisco, asumiendo que pudiéramos, porque no podemos, en La Serena y en Santiago solamente tendríamos, dependiendo de la puerta que tendríamos un 10G, uno. Con esta tecnología permite pasar 96 10G, por los mismos 2 pares de fibra. ¿Okay? Esa es la diferencia en términos de transporte que hace este equipo. Así que por una parte tiene, digamos, la tarjeta que conversa con el equipo Cisco, y por otro lado tiene la tarjeta que hace el transporte de esta señal. ¿Ya? Y también tenemos que agregar nuevos amplificadores, que estos son más chiquititos y que en el fondo van en la línea. Lo que hacen es que obviamente la señal cuando se transmite se va degradando. Estos equipos lo que hace es que la vuelve a comillas, al estado inicial, aunque obviamente no es tan así, porque cuando se va degradando la señal va sumando ruido, y estos amplificadores también no solo incrementan el nivel de la señal, sino que también incrementan el nivel de ruido que tiene. Y además, y en general, nosotros ocupamos amplificadores del tipo EFTO, que son de Airbus en el fondo. Hay otros tipos de amplificadores que son equipos Raman, que son mucho mejores, tienen mejor performance, es decir, te permiten llegar a más distancia, pero en Chile los proveedores no les gusta mucho ese tipo de amplificadores porque tienden a ser peligrosos. ¿Por qué peligroso, dirán ustedes? De hecho, si ustedes hacen con es tanta la potencia que tiene ese amplificador sobre la fibra, que si ustedes hacen un radio con curvatura muy estrecho sobre la fibra, eventualmente enlazan la radio. Literalmente. Entonces, como comillas, es un peligro. En las licitaciones donde nosotros hemos trabajado no está permitido ocupar esos amplificadores. Entonces, eso en el tramo de larga distancia. En el tramo, como les decía, en el tramo en Santiago, pudimos mejorar la infraestructura que teníamos. Ahora tenemos 5 nodos, y la gracia fue que pusimos una nueva capa Corian, y sobre esa capa Corian montamos todos los servicios que nosotros teníamos antes. Entonces, ¿cuál es la gracia en realidad de hacer una línea? La gracia es que si se te llega a cortar un enlace, en realidad todo el tráfico que tú tienes sobre ese enlace ya mute por el otro lado de la línea, sino ¿para qué? Mejor hacemos una estrella. Entonces, esto se hace a nivel de los equipos ópticos, y la gracia que tiene es que la conmutación en términos de el tiempo que le demora es súper baja, o sea, son alrededor de los 50 microsegundos. Si se llega a caer un enlace, se demora 50 microsegundos en conmutar por el otro sentido. Entonces, en realidad logramos levantar todos los servicios que teníamos hasta ese momento en esta infraestructura, y hoy día está con una capacidad de 40 lambdas, que en el fondo es lo que necesitábamos por ahora. Igual es ampliable porque basta que tú colocas más MUX de MUX para realizar esta ampliación. Entonces, tanta cháchara, un hecho concreto. Hoy no se ve nada de eso. ¿Por qué? Voy a tratar de explicar esto, ¿ya? Para tratar de demostrar que toda esta infraestructura de alguna manera funciona, se hizo un experimento, o más bien una demo, en la cual se pusieron máquinas en Aura, esto es La Serena, el extremo izquierdo es lo que está en La Serena, y se pusieron máquinas en NCSA en Estados Unidos. Entonces lo que se quería era medir, se pusieron 6 tarjetas de 10 GB en cada equipo, en cada DTN, y la idea era expresar al máximo esta infraestructura para tratar de pasar la mayor cantidad de ancho de banda posible y probar que en realidad el sistema completo funciona.
Entonces, como les decía, se utilizaron 6 tarjetas de 10 con nivel 3, seguramente ustedes lo conocen, finalmente la herramienta que se utiliza para hacer pruebas de estrés sobre tráfico, perdón, sobre datos. Y lo que conseguimos fue 48 gigabits por segundo sostenido por 24 horas, o sea, 48 gigabits desde La Serena hasta NCSA en Estados Unidos. Entonces, en esta parte, Reuna en el fondo se preocupa del transporte entre Aura, La Serena, hasta Level 3, en este caso que está en Santiago. Y ahí vienen otros proyectos que son los encargados en el fondo de trasladar estos datos ya desde Chile hasta Estados Unidos. En particular hay un proyecto súper importante que se llama AmLight, que AmLight es el proyecto que contrata enlaces entre Santiago y Miami, pero la gracia que tiene es que no contrata solamente un enlace, sino que contrata siempre al menos un anillo. Así que tenemos un link que pasa por el Pacífico, le llamamos, y otro link que pasa por el Atlántico. Hay un link que pasa por Atlanta y otro que pasa por Panamá y el otro que pasa por Brasil. Entonces ahí ponemos un anillo, esto ya es en Miami, y de ahí para allá en el fondo participan las otras instituciones como Reuna que están en este proyecto. Esto lo hicimos, no sé la fecha aquí, esto lo hicimos hace más o menos 6 meses atrás. La semana pasada, de hecho, repetimos la demo ahora para un evento de supercómputo que va a haber en Chicago, donde ahora ya en vez de pasar los 6 por 10, están tratando de pasar los 10 por 10, que en realidad va a optimizar el proyecto. Y si bien ya habíamos probado buena parte de la infraestructura, nos dimos cuenta que habían varios otros elementos que aún restaban por probar, porque de hecho nos costó bastante llegar hasta los 90 más o menos, que fue lo que consiguió finalmente, y era porque hay equipamiento que tuvimos varios fallos. Pero, conclusión, la infraestructura está funcionando y en la última demo que logramos hacer, traspasamos el umbral de los 90 gigabits por segundo. Digamos, entre La Serena y Estados Unidos. También tenemos otra iniciativa que estamos ahora conectando, que es Chivo, que es una plataforma para administrar y analizar los datos astronómicos. Esto está en el campus San Joaquín de la Federico Santa María. Y también estamos haciendo una conexión con ellos, de manera de que los datos que ellos van a sacar básicamente desde ALMA y eso, ellos tengan una conexión directa, digamos, a través de la infraestructura nuestra. Obviamente toda esta infraestructura, digamos, que está en Chile, se conecta con los centros de cómputo y de investigación en otros países, así es que nosotros tenemos un grado ahí de colaboración con estos centros. En particular hemos trabajado con el SAN, donde hay un físico que hace investigación directamente con ellos, así que nosotros se construye, comillas, una red privada para que este físico, para que su clúster se conecte directamente con el NHPC. Y así, en el fondo, con otras iniciativas que están en el concierto internacional. A esto no sabe absolutamente nada, básicamente decirles que nosotros, gracias a toda esta iniciativa, logramos aparecer en el mapa, digamos, de la infraestructura de vanguardia, comillas, a nivel global, donde en el tramo de Chile aparece lo que hemos hecho en términos de VAXO, de LSCT, etc. Y también estamos insertos en iniciativas a nivel internacional. En particular, hay una súper importante que es BELAT. Este proyecto lo que busca es realizar una conexión física entre Europa y Sudamérica. Este es un cable nuevo que se está construyendo, y sobre este cable, en el fondo, la comunidad académica va a tener derechos de uso, de forma que todos nuestros datos hoy día para ir a Europa se van a Estados Unidos. No hay forma. Entonces, cuando el BELAT esté construido, nuestros datos que vayan a Europa salen directamente por este cable. Y además, bueno, en lo que está a la derecha es básicamente la conectividad de AMLIGHT que les decía yo. Entonces, nosotros también somos parte de esto. De hecho,
por ejemplo, no solamente por el ámbito académico, sino también por el día a día. Nosotros, para hacer estos peelings con los proveedores de contenido que les comentaba antes, Microsoft en este caso, utilizamos esta infraestructura porque ellos, Microsoft, físicamente hasta hace un tiempo no estaban en Chile. Entonces nosotros utilizamos estos enlaces para conectarnos con ellos en Sao Paulo, en Brasil. Y estos son enlaces que tienen muchísima capacidad, son 100 gigas, y que de alguna manera están disponibles para la comunidad académica para que haga un uso de ellos. Todo este crecimiento de alguna manera responde a un plan estratégico que nosotros nos trazamos, que fija el objetivo entre el 2018 y el 2021, básicamente para ir teniendo un crecimiento natural y de acuerdo a las necesidades que tiene la institución. No se ve absolutamente nada con eso, pero La Serena, Antofagasta es el tramo en el que estamos trabajando ahora, básicamente porque EPALSO o la infraestructura, el proyecto con el que se financió la conexión hacia Paraná ya está por terminar, en un proyecto que se hizo a 10 años y partió por allá por el año 2007. Entonces ya más o menos el próximo año nosotros tenemos que renovar esa infraestructura. Entonces ese es el tramo en el que estamos ahora. Y por cierto, muy importante, un anhelo que nosotros tenemos, que es también hacer una conexión desde las instituciones que están de Puerto Montt hacia el sur. Hoy día tenemos la Universidad de Magallanes, que está como parte de los socios de Reuna, pero lamentablemente no tenemos forma de llegar con un enlace lo suficientemente bueno para conectarnos a ellos, por ejemplo. Y eso es lo que hacemos en Reuna.